Las llamas consumían las páginas sagradas mientras los estudiantes observaban horrorizados. El profesor Méndez sonreía con arrogancia frente al fuego, sosteniendo el encendedor en su mano. «Si su Dios existe, que salve su propio libro», declaró con desprecio. El humo negro llenaba el aula cuando algo inexplicable sucedió. Una brisa suave atravesó el salón cerrado, moviendo apenas las cortinas. Los estudiantes sintieron un escalofrío que no provenía del frío. Entonces, desde la última fila, una voz tranquila pero imposible de ignorar rompió el silencio. «Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta?». Un joven de apariencia sencilla se puso de pie. Sus ojos cafés brillaban con una paz que contrastaba con el caos del momento. Nadie recordaba haberlo visto entrar al salón. Y en ese instante, algo en la atmósfera del aula cambió para siempre, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El martes 15 de octubre comenzó como cualquier otro día en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes del curso de Filosofía Contemporánea llegaban al aula 304 con sus mochilas llenas de libros y cuadernos, charlando sobre exámenes y tareas pendientes. El edificio de Humanidades se elevaba imponente en el campus de Ciudad Universitaria, sus pasillos resonando con el murmullo de miles de voces jóvenes. Nadie podría haber imaginado que ese día ordinario se convertiría en el testimonio más extraordinario de sus vidas. El profesor Ricardo Méndez era una figura controversial en la universidad. A sus 52 años, había construido una reputación como el académico más brillante y al mismo tiempo el más temido del departamento de filosofía. Su cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, sus trajes italianos impecables y sus gafas de montura dorada le daban un aire de superioridad que él cultivaba deliberadamente. Durante 15 años, había utilizado su cátedra no solo para enseñar filosofía, sino para atacar, sistemáticamente, las creencias religiosas de sus estudiantes. Muchos jóvenes cristianos habían abandonado su clase en lágrimas después de ser humillados públicamente por expresar su fe. Lo que pocos sabían era que la cruzada atea del profesor Méndez tenía raíces profundas y oscuras en su infancia traumática. Su padre, el reverendo Patricio Méndez, había sido un pastor evangélico famoso en Guadalajara durante los años 70 y 80. Ante las cámaras y los púlpitos, el reverendo Patricio predicaba sobre el amor de Dios y la compasión cristiana con voz melodiosa que cautivaba a miles. Pero detrás de las puertas cerradas de su hogar, ese mismo hombre era un tirano brutal que usaba la religión como instrumento de control y castigo. El pequeño Ricardo creció en una casa donde la Biblia se usaba como arma psicológica y física. Cada error infantil, cada calificación imperfecta, cada momento de rebeldía normal de la niñez, se castigaba con golpes mientras su padre citaba versículos sobre la disciplina y el pecado. «La vara y la corrección dan sabiduría», gritaba el reverendo mientras su cinturón caía una y otra vez sobre la espalda del niño aterrorizado. Las cicatrices físicas eventualmente sanaron, pero las heridas emocionales solo se profundizaron con los años, envenenando lentamente el alma del joven Ricardo. A los 14 años, Ricardo descubrió la hipocresía final que destruiría para siempre su fe infantil. Su padre, el mismo hombre que condenaba la inmoralidad desde el púlpito cada domingo, mantenía una relación secreta con una joven de apenas 23 años de la congregación. El escándalo eventualmente estalló cuando la mujer quedó embarazada y exigió que el reverendo reconociera al hijo. La noticia se propagó como fuego por toda Guadalajara, destruyendo la reputación de la familia Méndez en cuestión de semanas. Su madre, una mujer devota que había dedicado su vida a apoyar el ministerio de su esposo, cayó en una depresión profunda de la cual nunca se recuperó. Murió 2 años después, oficialmente de un paro cardíaco, pero Ricardo siempre supo que había sido su corazón roto lo que realmente la mató. El reverendo Patricio nunca mostró remordimiento genuino, solo preocupación por su reputación arruinada y su pérdida de ingresos. Para Ricardo, esto no fue simplemente hipocresía, fue la prueba final de que el Dios que su padre proclamaba era una mentira conveniente diseñada para controlar y manipular a los débiles.
Durante sus años universitarios, Ricardo encontró refugio en la filosofía materialista y el ateísmo militante que lo ayudaron a procesar su trauma. Devoró las obras de Nietzsche, Marx, Feuerbach y Dawkins con la pasión de un converso, encontrando en sus argumentos la justificación intelectual para el rechazo emocional que ya sentía. Pero su transformación completa llegó cuando fue reclutado por el Círculo de la Razón Absoluta, una organización misteriosa que se presentaba como un think tank filosófico progresista. Este grupo, fundado por el excéntrico millonario alemán Klaus Bergmann, tenía una misión específica que resonó perfectamente con el joven Ricardo: erradicar la influencia religiosa de las instituciones académicas latinoamericanas mediante estrategias coordinadas. La organización operaba en las sombras, financiando cátedras específicas, publicando libros antirreligiosos y colocando estratégicamente a sus miembros en posiciones clave dentro de universidades prestigiosas. Ricardo Méndez no era simplemente un profesor con opiniones antirreligiosas, era un operativo deliberado en una guerra cultural más amplia que él creía justa y necesaria. El círculo le había proporcionado conexiones políticas poderosas, financiamiento generoso para sus investigaciones y protección legal contra las numerosas quejas administrativas que estudiantes y padres presentaban regularmente. A cambio de estos beneficios, Ricardo debía cumplir una cuota específica que el círculo monitoreaba cuidadosamente: convertir al menos 10 estudiantes al ateísmo cada semestre y documentar públicamente estas victorias ideológicas. Cada conversión se registraba meticulosamente, con videos grabados donde los estudiantes renunciaban públicamente a su fe y abrazaban el materialismo científico. Estos videos se compartían en círculos cerrados de la organización como trofeos y se usaban como material de entrenamiento para otros operativos. Esta mañana, Ricardo había decidido llevar su cruzada al siguiente nivel después de recibir presión de sus superiores en el círculo. No bastaría con argumentos filosóficos y burlas intelectuales sutiles. Necesitaba un acto simbólico devastador que se volviera viral en redes sociales, que humillara a los creyentes de una forma tan profunda y visceral que otros profesores del círculo pudieran replicarlo en universidades de todo el país. Había preparado cuidadosamente este momento durante semanas, comprando una Biblia específicamente para este propósito y planeando cada palabra de su discurso para máximo impacto emocional y filosófico. El aula 304 estaba completamente llena cuando el profesor Méndez entró con su habitual paso confiado y deliberadamente intimidante. 40 estudiantes ocupaban las sillas de madera, la mayoría con sus laptops abiertas y listos para tomar notas de lo que esperaban fuera una clase normal de filosofía. Entre ellos estaba María López, una joven de 22 años cuya fe católica había sido constantemente atacada durante el semestre hasta el punto de considerar abandonar la carrera. Estaba también Jorge Hernández, un estudiante evangélico que había considerado abandonar la clase varias veces, pero se sentía llamado a permanecer como testimonio silencioso de su fe. En la tercera fila se sentaba Gabriela Ruiz, atea declarada y admiradora entusiasta del profesor, quien disfrutaba cada una de sus diatribas antirreligiosas y participaba activamente en debates contra sus compañeros creyentes. El ambiente era tenso. Como siempre que el profesor Méndez impartía clase, los estudiantes nunca sabían quién sería su siguiente blanco de humillación pública. El profesor colocó su elegante maletín de cuero italiano sobre el escritorio y miró a sus estudiantes con esa sonrisa fría que muchos habían aprendido a temer durante el semestre. «Buenos días, futuros pensadores libres», comenzó con voz pausada y deliberadamente condescendiente. «Hoy vamos a realizar un experimento que algunos de ustedes encontrarán perturbador o incluso ofensivo, pero les recuerdo que este es un espacio de educación superior, no una escuela dominical infantil. Si sus creencias no pueden resistir el escrutinio racional riguroso, entonces no merecen ser llamadas creencias adultas, sino meras supersticiones primitivas heredadas». Varios estudiantes intercambiaron miradas nerviosas, presintiendo que algo malo estaba por venir. María sintió que su estómago se contraía dolorosamente.
Sabía por experiencia que cuando el profesor usaba ese tono particular, algo terrible estaba por suceder. El profesor Méndez abrió lentamente su maletín con movimientos teatrales calculados y extrajo un libro que todos reconocieron inmediatamente. Una Biblia hermosa con tapa de cuero genuino y páginas con bordes dorados. La sostuvo en alto como un fiscal presentando evidencia condenatoria en un juicio criminal, asegurándose de que cada estudiante pudiera verla claramente. Este libro, declaró con voz llena de desprecio apenas contenido, ha sido usado durante 2000 años para justificar guerras sangrientas, esclavitud masiva, genocidios sistemáticos, la opresión brutal de las mujeres y la persecución violenta de cualquiera que piense diferente. El profesor continuó su diatriba con creciente intensidad emocional. Se presenta como la palabra de Dios, pero ¿qué clase de Dios, supuestamente amoroso, ordenaría el asesinato de niños inocentes? ¿Qué clase de Dios justo enviaría a la gente al tormento eterno simplemente por usar el cerebro que supuestamente les dio? Algunos estudiantes comenzaron a escribir sus palabras en sus laptops, documentando lo que presentían sería un momento histórico. Otros miraban incómodos hacia sus mesas, deseando estar en cualquier otro lugar. María sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a darle esa satisfacción al profesor, mostrando debilidad. Durante semanas, continuó Méndez caminando teatralmente frente al pizarrón. Les he presentado argumentos lógicos irrefutables contra la existencia de cualquier Dios. Les he mostrado las contradicciones bíblicas evidentes, los errores científicos garrafales, las atrocidades morales inexcusables, pero algunos de ustedes se aferran obstinadamente a su fe como náufragos desesperados a un madero podrido que se hunde. Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner a prueba a su Dios directamente. Sacó de su bolsillo un encendedor plateado caro y lo colocó junto a la Biblia sobre el escritorio con un sonido metálico que resonó en el silencio absoluto del aula. Si el Dios cristiano realmente existe, continuó el profesor con una sonrisa fría y calculada, si realmente es todopoderoso como ustedes afirman tan confiadamente, entonces debería ser perfectamente capaz de proteger su propia palabra. ¿No les parece lógico? Después de todo, la misma Biblia dice con gran confianza que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Bueno, pongámoslo a prueba científica aquí y ahora. Levantó el encendedor con su mano derecha y la Biblia con la izquierda en un gesto dramático. Jorge Hernández se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Profesor, esto es una falta de respeto completamente innecesaria. No puede hacer esto. Es blasfemia intencional. El profesor Méndez giró hacia él con ojos brillantes de triunfo anticipado. Ah, el señor Hernández y su vocabulario pintoresco medieval. Blasfemia. Dime, Jorge, ¿blasfemia contra quién exactamente? ¿Contra un ser imaginario inventado por pastores primitivos de la Edad de Bronce para explicar fenómenos naturales como los truenos? Siéntate inmediatamente. O puedes salir si tu fe es demasiado frágil para presenciar la verdad científica. Jorge permaneció de pie, temblando de ira contenida e impotencia total. María le puso una mano gentil en el brazo. No vale la pena, susurró con lágrimas en los ojos. Solo está buscando provocarnos para humillarnos más. El profesor Méndez encendió el mechero ceremoniosamente. La pequeña llama naranja bailó hipnóticamente en el aire quieto del salón cerrado. Última oportunidad para tu Dios omnipotente, Jorge, dijo con voz profundamente burlona. Si realmente le importáramos como afirman, este sería un momento perfecto para una devania. Milagro dramático. Tal vez un rayo celestial que me fulmine aquí mismo. O quizás podría hacer que el encendedor desaparezca mágicamente de mi mano. Estoy esperando pacientemente. El silencio se extendió durante 5 segundos eternos que parecieron una hora completa. Nada sucedió excepto el zumbido del ventilador en el techo. Como esperaba científicamente, declaró el profesor con satisfacción visible, el silencio ensordecedor de un universo completamente indiferente a nuestras súplicas infantiles.
Acercó deliberadamente la llama a la esquina de la Biblia. El papel antiguo se prendió inmediatamente con un sonido suave, como un suspiro final. Las llamas amarillas y naranjas comenzaron a consumir voraces las páginas del Génesis, luego el Éxodo, devorando versículos y capítulos milenarios con hambre implacable. El humo negro y acre empezó a elevarse hacia el techo manchado, llevando consigo las palabras que millones habían considerado sagradas durante milenios de historia humana. María López no pudo contenerse más ante esta profanación deliberada. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mientras veía el libro santo convertirse lentamente en cenizas grises. El profesor Méndez colocó la Biblia en llamas dentro de un recipiente metálico que había traído específicamente preparado para este momento teatral, dejando que el fuego completara su trabajo destructivo ante los ojos horrorizados de sus estudiantes. Las páginas se retorcían y ennegrecían dramáticamente, convirtiéndose en fragmentos frágiles de carbón que se desintegraban al más mínimo contacto. ¿Lo ven claramente ahora?, proclamó con voz triunfante alzando los brazos. No hay intervención divina milagrosa, no hay ángeles vengadores descendiendo, solo las leyes inmutables de la química, fuego más papel igual a cenizas inevitables. Esta es la realidad objetiva, despojada completamente de sus ilusiones consoladoras y sus fantasías reconfortantes. Fue en Cado, ese momento preciso cuando sucedió algo inexplicable. Una brisa suave atravesó el aula 304 cerrada, a pesar de que todas las ventanas estaban herméticamente cerradas y el aire acondicionado llevaba horas apagado por mantenimiento. Las cortinas pesadas se movieron ligeramente, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible en otra dimensión. Varios estudiantes sintieron simultáneamente un escalofrío que no provenía del frío físico, sino de algo inexplicable y sobrenatural, como si el aire mismo se hubiera cargado súbitamente de electricidad estática. El profesor Méndez, absorto completamente en su momento de triunfo ideológico, no lo notó de inmediato. Seguía de pie frente al fuego moribundo, sus ojos brillando con satisfacción fanática, mientras observaba las últimas páginas desintegrarse. «Lloren todo lo que quieran», dijo dirigiéndose específicamente a los estudiantes cristianos que sollozaban. «Sus lágrimas sentimentales no cambiarán la verdad científica, y está dura. Su Dios imaginario no puede ni siquiera proteger su propio libro, supuestamente sagrado. ¿Qué clase de Dios todopoderoso y amoroso permite pasivamente esto?» Entonces, desde la última fila del salón cerca de la ventana, una voz rompió el silencio opresivo que había caído sobre el aula. No era una voz fuerte o agresiva que exigiera atención, pero tenía una cualidad magnética que hacía absolutamente imposible ignorarla. Era como escuchar el susurro del viento justo antes de una tormenta devastadora o el primer rayo de luz dorada al amanecer después de una noche interminable suave, pero absolutamente imposible de pasar por alto. «Profesor», dijo la voz con calma perfecta y autoridad natural, «¿puedo hacerle una pregunta importante?» Todas las cabezas en el salón se giraron simultáneamente hacia atrás, como si fueran controladas por un solo mecanismo. En la última fila, junto a la ventana que daba al campus, estaba de pie un joven que absolutamente nadie recordaba haber visto entrar al salón esa mañana o en cualquier clase anterior. Aparentaba unos 30 años, con cabello castaño oscuro que le llegaba hasta los hombros en ondas naturales y una barba cuidada pero sencilla que le daba un aire atemporal. Vestía ropa extraordinariamente simple, una camisa blanca de algodón sin marca visible y pantalones beige, desgastados, nada que normalmente llamara la atención en un campus universitario lleno de estudiantes. Pero sus ojos cafés profundos tenían una cualidad penetrante que parecía contener simultáneamente siglos de sabiduría antigua y compasión infinita. Era como mirar un océano tranquilo que esconde profundidades insondables. El profesor Méndez frunció el ceño profundamente, claramente molesto por la interrupción abrupta de su momento teatral, cuidadosamente planeado. «¿Y tú quién diablos eres? No recuerdo haberte visto en esta clase antes, y tengo memoria fotográfica para rostros». El joven sonrió levemente,
una sonrisa que no tenía absolutamente nada de arrogancia, pero que de alguna manera transmitía completa confianza en sí mismo. Mi nombre no es importante en este momento específico, profesor Méndez, pero su pregunta sí lo es profundamente. Usted preguntó qué clase de Dios todopoderoso permite esto. Hizo un gesto elegante hacia las cenizas humeantes de la Biblia. Puedo intentar responder honestamente. El profesor soltó una risa corta y áspera llena de desprecio. Por favor, ilumínanos generosamente con tu sabiduría profunda, extraño misterioso que aparece de la nada. Supongo que me dirás que este acto terrible es parte del plan divino misterioso, o alguna otra excusa teológica conveniente que los creyentes siempre usan desesperadamente cuando la realidad cruel contradice brutalmente sus creyentes. Fantasías reconfortantes. El joven caminó lentamente hacia el frente del salón con pasos medidos y deliberados. Había algo notable en su manera de moverse, una gracia completamente natural, una presencia magnética que llenaba el espacio físico sin ningún esfuerzo aparente. Los estudiantes lo observaban en silencio absoluto, hipnotizados. María notó que sus lágrimas se habían detenido completamente sin que ella lo decidiera conscientemente. Jorge sentía algo poderoso que no había experimentado en meses de tormento académico, esperanza genuina. Incluso Gabriela, la estudiante atea militante que generalmente disfrutaba estos momentos, se encontró incapaz de apartar la mirada fascinada de este extraño carismático, el Dios en quien algunos de sus estudiantes creen fervientemente. Comenzó el joven con voz clara como cristal. No es un titiritero cósmico que controla obsesivamente cada movimiento humano como marionetas. Les dio a los seres humanos libre albedrío auténtico. Eso significa que usted, profesor Méndez, tiene el poder real de elegir quemar ese libro. Tiene el poder de blasfemar, de herir intencionalmente, de destruir. El Corsiapurco Centermarias. Joven continuó con voz firme. Y él permite conscientemente esa elección, porque el amor verdadero y auténtico requiere libertad absoluta, no obediencia robótica forzada. Un amor sin libertad de elección no es amor en absoluto, es programación, esclavitud emocional. El profesor Méndez cruzó los brazos defensivamente sobre su pecho, su lenguaje corporal claramente a la defensiva, a pesar de su tono continuamente burlón. ¡Qué discurso poético y bonito! Pero eso es solo una justificación filosófica elegante para un Dios cósmico ausente e indiferente. Si realmente le importáramos genuinamente, intervendría directamente. En cambio, tenemos, señaló dramáticamente hacia el recipiente con cenizas. Esto, la supuesta palabra de Dios reducida a carbón insignificante. El joven asintió lentamente, como si considerara las palabras del profesor con genuino respeto intelectual. Tiene razón en algo fundamental, profesor. Las palabras físicas escritas en papel pueden ser quemadas fácilmente. Pero dígame algo, ¿qué es realmente la palabra de Dios? ¿Son meramente los átomos de tinta sobre fibras de celulosa? ¿O es el mensaje eterno, la verdad trascendente, la esencia espiritual que trasciende completamente el medio físico-temporal? Se acercó más al escritorio, sus ojos penetrantes nunca dejándolos del profesor nervioso. Usted puede quemar 1000 Biblias, 10.000, 1.000.000 completos si le place. Puede reducir cada copia física existente a cenizas esparcidas. Pero ¿puede realmente quemar la verdad eterna que contiene? ¿Puede quemar el amor transformador que ha cambiado radicalmente millones de vidas? ¿Puede quemar la esperanza inquebrantable que ha sostenido a billones de personas a través de los siglos más oscuros de la humanidad? El profesor Méndez sintió algo profundamente incómodo en su pecho, una sensación perturbadora que no experimentaba desde hacía décadas de armadura emocional. Era como si este extraño misterioso pudiera ver directamente a través de sus defensas psicológicas cuidadosamente construidas, penetrando las capas gruesas de cinismo y rabia que había acumulado meticulosamente como armadura protectora. «Esos son solo palabras bonitas y huecas», respondió, pero su voz había perdido considerablemente su filo anterior. Filosofía emocional barata para personas débiles que necesitan desesperadamente un consuelo imaginario ante la realidad dura. El joven negó con la cabeza gentilmente.
No, profesor, las palabras bonitas y huecas son fáciles de pronunciar. La verdad difícil y dolorosa es la que está evitando desesperadamente enfrentar. Una tensión eléctrica casi palpable llenaba ahora completamente el aula. Los 40 estudiantes observaban este intercambio extraordinario como espectadores hipnotizados de un partido de tenis filosófico, pero había algo mucho más profundo, sucediendo algo que no podían articular verbalmente, pero que todos sentían visceralmente en sus huesos. Era como si el aire mismo estuviera esperando con anticipación un desenlace inevitable y trascendental. ¿Qué verdad específica estoy supuestamente evitando?, preguntó el profesor Méndez con voz tensa y rostro pálido. Soy un hombre de ciencia rigurosa, de razón pura. No evito absolutamente nada. El joven lo miró directamente a los ojos con una expresión llena de compasión tan profunda que de alguna manera resultaba más desestabilizante que cualquier juicio o condena posible. La verdad de que su guerra apasionada no es realmente contra Dios o la religión en general, sino contra el reverendo Patricio Méndez específicamente. El salón completo pareció contener el aliento colectivamente ante esta revelación explosiva. El profesor Méndez se quedó completamente paralizado, su cuerpo entero temblando visiblemente mientras su rostro palidecía hasta un tono casi cadavérico gris. ¿Cómo diablos sabes ese nombre?, susurró con voz apenas audible, como si le hubieran golpeado físicamente en el estómago. Yo nunca, nadie aquí sabe sobre. El joven extendió su mano en un gesto de invitación compasiva. Soy alguien que conoce íntimamente cada herida profunda que ha sufrido, cada lágrima amarga que derramó en la oscuridad solitaria de su habitación cuando era un niño aterrorizado, cada momento desesperado en que rogó internamente que el abuso brutal terminara. Y estoy aquí específicamente para decirle algo que necesita escuchar urgentemente. Hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el silencio absoluto. Su padre estaba completamente equivocado, y su guerra contra Dios por los pecados de su padre es como culpar al sol por las sombras que proyectan los hombres malvados. El profesor Ricardo Méndez sintió que sus piernas flaqueaban mientras el extraño continuaba hablando con voz firme, pero compasiva. Patricio Méndez no representaba a Dios más de lo que un billete falsificado representa el valor real del dinero auténtico. Él tomó algo genuinamente sagrado y lo distorsionó deliberadamente para su propio propósito egoísta y enfermo. Usó el nombre santo de Dios para justificar su violencia brutal, su adulterio repugnante, su hipocresía sistemática. El joven levantó su voz ligeramente para que todos los estudiantes pudieran escuchar con absoluta claridad cada palabra. Pero eso no significa que Dios no exista, significa simplemente que su padre era un farsante despreciable y un impostor espiritual. Caminó lentamente hacia el centro del aula mientras continuaba. Y tristemente, no es el único en la historia. A lo largo de los siglos, incontables personas han usado cínicamente la religión como máscara conveniente para su crueldad personal. Han torcido escrituras sagradas para justificar esclavitud masiva, guerras sangrientas, opresión sistemática. Han construido imperios obscenos de riqueza material mientras predicaban hipócritamente pobreza y humildad. Han abusado sexualmente de niños inocentes mientras enseñaban públicamente pureza moral, y cada uno de ellos tendrá que rendir cuentas finales ante la justicia divina. El joven se giró hacia los estudiantes que observaban en silencio absoluto. Pero juzgar a Dios por los fallos monstruosos de quienes falsamente hablan en su nombre es como juzgar al amor porque existen matrimonios abusivos y violentos. Es como rechazar completamente la medicina porque existen doctores negligentes y criminales. Es confundir trágicamente al mensajero corrupto con el mensaje eterno e incorruptible. María López se limpió las lágrimas de sus mejillas, sintiendo una validación profunda que no había experimentado desde que comenzó esta clase tortuosa meses atrás. Este extraño misterioso estaba articulando con perfecta claridad lo que ella había intentado explicar docenas de veces, pero nunca pudo expresar adecuadamente. Jorge Hernández se inclinó hacia adelante en su asiento,
absorbiendo cada palabra como un hombre sediento en el desierto que finalmente encuentra agua fresca. Incluso Gabriela Ruiz, la estudiante atea militante que había disfrutado cada momento de las diatribas antirreligiosas del profesor, se encontró asintiendo involuntariamente, reconociendo la lógica filosófica sólida en el argumento, a pesar de sus propias convicciones materialistas. El profesor Méndez se dejó caer pesadamente en su silla ejecutiva de cuero, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de su propio cuerpo. Por primera vez en décadas de construcción defensiva, las murallas psicológicas que había erigido tan cuidadosamente estaban colapsando ladrillo por ladrillo. Pero si Dios realmente existe, dijo el profesor con voz casi infantil, vulnerable de una manera dolorosa y cruda de presenciar, ¿por qué permitió que todo eso horrible sucediera? Era solo un niño pequeño e inocente. ¿Por qué no me protegió de mi propio padre? El joven se acercó y se arrodilló junto a la silla del profesor con un gesto de profunda humildad, poniendo una mano gentil sobre su hombro tembloroso. Este simple gesto de compasión genuina pareció romper algo fundamental dentro de Ricardo Méndez. Ricardo, dijo el joven, fue la primera vez que usaba su nombre de pila, y el sonido fue como bálsamo curativo sobre una herida abierta infectada. Tu padre eligió libremente hacer el mal, usó su libre albedrío para causar daño terrible. Y sí, eso causó un dolor devastador que ha marcado toda tu vida, pero incluso en medio de ese sufrimiento atroz, nunca estuviste completamente abandonado. Se inclinó más cerca, su voz tomando un tono íntimo. ¿Recuerdas a tu maestra de 5º grado, la señora Elena Rosales? Como siempre a señora Elena, encontraba excusas creativas para darte comida extra de su propio almuerzo, porque notaba con preocupación que a veces llegabas a la escuela con hambre evidente. ¿Recuerdas a tu vecino, don Alberto García, quien te enseñó carpintería pacientemente en su taller todos los sábados y te daba un lugar seguro y acogedor después de la escuela? El joven continuó con detalles imposiblemente específicos. ¿Recuerdas a la bibliotecaria municipal, la señorita Carmen Flores, quien te dejaba quedarte en la biblioteca hasta el cierre porque sabía instintivamente que no querías ir a casa? ¿Cómo te reservaba silenciosamente los libros nuevos de filosofía que llegaban porque notó tu pasión por las preguntas existenciales? El profesor Méndez miraba al extraño con asombro total y creciente terror metafísico. ¿Cómo? ¿Cómo puedes posiblemente saber esas cosas tan específicas? Eso fue hace más de 40 años. Ni siquiera mi esposa actual sabe sobre don Alberto o la señorita Flores. Nunca le he contado a nadie esos detalles de mi infancia. El joven sonrió con calidez que parecía irradiar desde algún lugar más profundo que lo meramente humano. Esas personas maravillosas fueron mis manos y mis pies cuando más desesperadamente los necesitabas. No pude detener las elecciones malvadas de tu padre sin violar su libre albedrío, pero nunca te abandoné completamente a tu suerte. Puse ángeles estratégicamente en tu camino, ángeles con cuerpos humanos frágiles, con limitaciones humanas reales, pero con corazones genuinamente dispuestos a ser instrumentos de amor divino en medio de tu tormenta personal. Hizo una pausa significativa. Don Alberto murió hace 10 años. Sus últimas palabras fueron una oración específica por ti, preguntándose si alguna vez encontrarías paz. La señorita Flores aún vive en Guadalajara, ahora con 83 años. Todavía guarda una fotografía tuya de cuando tenías 11 años en su mesita de noche. Las lágrimas ahora fluían copiosamente por el rostro normalmente impasible del profesor Méndez. 42 años de rabia reprimida cuidadosamente, dolor nunca procesado adecuadamente y preguntas existenciales sin respuesta comenzaban a derramarse como una presa que finalmente cede. He desperdiciado mi vida entera, susurró con voz quebrada. He herido intencionalmente a tantas personas inocentes. He destruido sistemáticamente la fe de estudiantes que no me hicieron ningún daño porque estaba ciegamente enojado con mi padre muerto. He estado tan profundamente ciego, tan amargamente vengativo. El joven negó con la cabeza firmemente. No has desperdiciado nada, Ricardo. Cada experiencia que has vivido, incluso las más dolorosamente traumáticas,
puede ser redimida y transformada. Tu comprensión íntima del sufrimiento humano te hace capaz de una compasión profunda y auténtica si eliges finalmente usarla constructivamente. Tu conocimiento directo de la hipocresía religiosa te hace capaz de luchar por una fe más auténtica y genuina si eliges abrazarla. Incluso tus heridas más profundas pueden convertirse en herramientas poderosas para sanar a otros que sufren. Se puso de pie y miró seriamente al resto de la clase que observaba este intercambio extraordinario en silencio. Reverente, pero hay algo más que necesitas saber urgentemente, profesor, algo crucial sobre la organización misteriosa a la que has dedicado apasionadamente los últimos 20 años de tu carrera académica. El profesor Méndez se enderezó en su silla, secándose los ojos húmedos con el dorso de su mano temblorosa. ¿El círculo de la razón absoluta? ¿Qué tienen que ver ellos específicamente con esta conversación? El joven caminó hacia la ventana del aula, mirando pensativamente hacia el campus universitario bullicioso, más allá de los árboles. El círculo no es en absoluto lo que piensas o lo que te han hecho creer. Klaus Bergmann, su carismático fundador, no es un filósofo genuino buscando honestamente la verdad objetiva. Es un hombre peligroso con su propia agenda oscura y calculada. Usó hábilmente tu dolor legítimo, tu ira justificada contra la hipocresía religiosa que presenciaste, y lo canalizó estratégicamente hacia sus propios fines siniestros. Se giró para enfrentar al profesor directamente con expresión seria. ¿Alguna vez te preguntaste genuinamente de dónde viene realmente el dinero aparentemente ilimitado de Bergmann? ¿Por qué un supuesto think tank filosófico requiere que documentes meticulosamente tus conversiones de estudiantes como si fueran cuotas comerciales de ventas? ¿Por qué celebran específicamente y con entusiasmo cuando un cristiano abandona su fe, pero ignoran completamente cualquier otra conversión filosófica o cambio intelectual? El profesor frunció el ceño profundamente, procesando estas preguntas penetrantes que nunca se había permitido considerar completamente. Bergmann siempre explicó que era para rastrear científicamente nuestro impacto educativo, para medir objetivamente la efectividad de nuestros métodos pedagógicos. El joven asintió con expresión grave. Esa es la historia oficial conveniente que todos repiten. La verdad subyacente es considerablemente más siniestra y perturbadora. El círculo de la razón absoluta es una fachada elaborada para algo mucho más grande y oscuro, una red internacional coordinada, dedicada no a promover genuinamente el pensamiento racional o el escepticismo saludable, sino a destruir específicamente la influencia cristiana para preparar el terreno social para su propia agenda final de control. Sacó su teléfono celular, un gesto sorprendentemente moderno que contrastaba notablemente con su apariencia atemporal, y deslizó rápidamente hasta mostrar una serie de fotografías comprometedoras. Estas imágenes fueron tomadas secretamente en la mansión privada de Bergmann, en los Alpes suizos, hace exactamente 3 semanas. Ves los símbolos específicos grabados en las paredes de mármol, los rituales elaborados que realizan en sus reuniones, supuestamente filosóficas cerradas al público. El profesor Méndez tomó el teléfono con manos visiblemente temblorosas, acercando las imágenes a sus ojos miopes detrás de las gafas. Lo que vio lo hizo palidecer hasta un tono enfermizo. En las fotografías de alta resolución, Klaus Bergmann y otros miembros del círculo interno participaban en ceremonias que no tenían absolutamente nada de racionalistas o científicas. Había altares elaborados, velas negras dispuestas en patrones geométricos, símbolos esotéricos antiguos que el profesor reconoció inmediatamente de sus extensos estudios académicos sobre historia religiosa comparada. Esto es completamente imposible, murmuró atónito. Bergmann ha sido siempre el portavoz internacional más visible del ateísmo científico riguroso. Ha publicado 6 libros académicos densos sobre por qué Dios es una ilusión evolutiva y la religión es un virus mental. El joven tomó de vuelta su teléfono cuidadosamente, y esos libros influyentes han hecho exactamente lo que pretendían estratégicamente: alejar a las personas de la fe tradicional en Dios para que su lealtad emocional y psicológica
pueda ser redirigida sutilmente hacia otros ídolos modernos, poder estatal absoluto, tecnología transhumanista o, en el caso específico de Bergman, su propia versión grotescamente distorsionada de espiritualidad oscura. Hizo una pausa para dejar que esto se asimilara. Él no necesita que creas fervientemente en nada específico. Solo necesita que dejes de creer en lo único que podría protegerte efectivamente de su influencia manipuladora. María López levantó tímidamente su mano, su voz suave pero clara. Disculpe, señor, pero ¿quién es usted exactamente? Ninguno de nosotros lo vimos entrar físicamente al aula. No está en la lista oficial de la clase. Y sabe cosas específicas que sería humanamente imposible que supiera sin acceso a información privada. El joven la miró con esa misma sonrisa gentil y misteriosa. Tienes toda la razón en tus observaciones, María. No estoy en tu lista de clase. Y sé cosas que ningún ser humano ordinario podría posiblemente saber sin ayuda sobrenatural. Hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el silencio expectante. Hace aproximadamente 2000 años, otro maestro caminó por esta tierra con un mensaje radical. Enseñó en sinagogas antiguas y plazas públicas, cuestionando valientemente a los líderes religiosos corruptos de su tiempo. Los acusó públicamente de hipocresía flagrante, de usar la ley de Dios como arma para cargar a las personas con pesadas obligaciones imposibles, mientras ellos mismos no vivían según esos estándares morales. Caminó lentamente entre las filas de estudiantes hipnotizados. Volcó físicamente las mesas de los mercaderes en el templo sagrado, porque habían convertido un lugar de adoración genuina en una cueva de ladrones aprovechados. Defendió apasionadamente a los marginados sociales, sanó milagrosamente a los enfermos desahuciados, comió fraternalmente con los pecadores y los rechazados que la sociedad religiosa despreciaba. Su voz se hizo más suave pero más intensa, y cuando finalmente fue ejecutado brutalmente por amenazar los sistemas de poder corruptos de su época, sus últimas palabras agonizantes no fueron de venganza amarga, sino de perdón radical. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El aula estaba completamente silenciosa ahora. Todos sabían intuitivamente hacia dónde se dirigía este discurso, pero nadie se atrevía a interrumpir el momento sagrado. María sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo resonar. El joven continuó con voz llena de autoridad tranquila. Ese maestro prometió solemnemente a sus seguidores que no los dejaría huérfanos ni abandonados. Prometió específicamente que estaría con ellos todos los días, hasta el fin de esta era del mundo, y he mantenido fielmente esa promesa durante 2 milenios. Hizo un gesto abarcando el salón. A veces trabajo discretamente a través de personas maravillosas como la señora Rosales y don Alberto, instrumentos humanos de mi amor. Otras veces, dejó la frase suspendida significativamente, aparezco personalmente cuando la situación lo requiere urgentemente. El profesor Méndez se puso de pie lentamente, su cuerpo entero temblando visiblemente. ¿Estás diciendo que eres? No pudo completar la pregunta imposible. Las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado cósmicamente imposibles para articular en voz alta. El joven extendió sus manos deliberadamente, mostrando sus palmas abiertas. En la base de cada muñeca había marcas visibles, no heridas abiertas sangrantes, sino cicatrices, antiguas y profundas. El tipo de cicatrices permanentes que deja una perforación profunda que sanó hace mucho tiempo, pero nunca desapareció completamente. Soy quien he sido siempre, el carpintero de Nazaret, el Hijo del Hombre, aquel que fue crucificado brutalmente y resucitó triunfalmente al tercer día. Algunos me llaman Jesús de Nazaret, otros Yeshua ben Yosef. El nombre específico no importa tanto como la realidad que represento. Varios estudiantes jadearon audiblemente. Jorge Hernández comenzó a sollozar abiertamente, cayendo de rodillas junto a su escritorio. «Señor», susurró con voz quebrada, «sabía que eras real. Siempre lo supe en mi corazón, pero ahora». Jesús se acercó al recipiente metálico donde las cenizas frías de la Biblia
yacían grises e inertes. Profesor Méndez, tú preguntaste hace unos minutos qué clase de Dios permite que su propio libro sea quemado públicamente. La respuesta es sencilla pero profunda. Un Dios que valora tu libertad auténtica más que su propia reputación terrena. Un Dios que prefiere ser blasfemado voluntariamente a forzarte mecánicamente a creer. Colocó su mano derecha gentilmente sobre las cenizas frías. Un Dios que permite que experimentes completamente las consecuencias de tus elecciones, porque sólo así puedes genuinamente elegir el amor sobre el odio, la fe sobre el cinismo destructivo, la sanidad sobre la amargura envenenada. Cerró sus ojos y todos en el salón sintieron esa brisa sobrenatural de nuevo, más fuerte esta vez. Las cortinas pesadas ondeaban dramáticamente, a pesar de las ventanas herméticamente cerradas. El aire se electrificó con una presencia que era simultáneamente aterradora y profundamente reconfortante. Y entonces sucedió lo imposible ante los ojos de 40 testigos. Las cenizas en el recipiente metálico comenzaron a moverse con vida propia, no por el viento natural, sino con un propósito sobrenatural claro, como si cada partícula microscópica de carbón recordara perfectamente lo que había sido antes de la destrucción. Los fragmentos negros se reunieron mágicamente, reorganizándose en patrones geométricos imposibles que desafiaban las leyes de la física. El tiempo mismo parecía retroceder mientras las páginas quemadas se reconstituían milagrosamente. El papel carbonizado recuperaba su color crema original, las letras reaparecían en tinta negra perfectamente legible. En 30 segundos, que parecieron una eternidad suspendida, la Biblia estaba completamente restaurada. No solo intacta, estaba absolutamente pristina, como si nunca hubiera sido tocada por las llamas destructivas. No quedaba ni una sola marca microscópica de hollín, ni el más mínimo daño observable. Era científicamente imposible. Violaba flagrantemente cada ley conocida de la física, la química y la termodinámica, y sin embargo, ahí estaba, sólida y tangiblemente real, testificando irrefutablemente de algo más allá de la explicación materialista. Los 40 estudiantes estaban de pie ahora espontáneamente, muchos con las manos sobre sus bocas incrédulas, algunos llorando abiertamente de asombro reverente. Jorge Hernández permanecía de rodillas. «Señor mío y Dios mío», susurró con voz ahogada, «perdóname por cada momento de duda». María López temblaba intensamente, dividida entre el terror reverente ante lo sobrenatural y la alegría más pura y trascendente que había sentido en toda su vida. Incluso Gabriela Ruiz, la estudiante atea militante, que había disfrutado cada momento de las diatribas antirreligiosas del profesor y había ridiculizado a sus compañeros creyentes, se encontró completamente sin palabras por primera vez en años. Su cosmovisión materialista, cuidadosamente construida, se desmoronaba ladrillo por ladrillo ante una realidad empírica que no podía negar con sus propios ojos físicos. El profesor Ricardo Méndez tomó la Biblia milagrosamente restaurada con manos que temblaban, incontrolablemente como hojas en tormenta. La abrió al azar y sus ojos cayeron inmediatamente sobre las palabras en la página. «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso verdadero. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas». Las lágrimas caían copiosamente sobre las páginas restauradas mientras el profesor leía y releía esas palabras que parecían escritas específicamente para él. «He sido un tonto ciego durante décadas», dijo con voz completamente rota. «He herido intencionalmente a tantas personas inocentes. He usado mi dolor personal como excusa conveniente para causar más dolor a otros. He llamado a mi crueldad iluminación intelectual y a mi amargura razón científica. ¿Cómo puedo?». Su voz se quebró completamente, incapaz de continuar. Jesús puso ambas manos firmemente sobre los hombros temblorosos del profesor en un gesto de autoridad, compasión combinadas. «Ricardo», dijo Jesús, y el sonido de su propio nombre pronunciado con tal amor fue como bálsamo curativo sobre décadas de heridas infectadas. «Tu padre te hirió profundamente de maneras que un niño nunca debería experimentar.
El círculo de la razón absoluta usó cínicamente esas heridas abiertas para su propio propósito oscuro y manipulador. Pero yo puedo sanar completamente lo que ellos rompieron. No porque lo merezcas, ninguno de nosotros merece gracia divina, pero porque te amo incondicionalmente. Se arrodilló frente al profesor para estar a la misma altura de sus ojos. Siempre te he amado, Ricardo. Te amé cuando me blasfemabas en cada clase. Te amé cuando quemabas mi palabra deliberadamente. Te amé cuando destruías sistemáticamente la fe de mis otros hijos. Te amé cuando eras un niño pequeño aterrorizado, sufriendo bajo los puños brutales de tu padre hipócrita. Te amé cuando eras un adolescente lleno de rabia justificada contra la injusticia que experimentaste. Y te amo ahora, en este momento de quebrantamiento, que es en realidad el comienzo verdadero de tu sanidad. El profesor se derrumbó completamente, cayendo de rodillas ante Jesús y sollozando como no lo había hecho desde la infancia traumatizada. 42 años de dolor reprimido, rabia acumulada, culpa aplastante y vergüenza tóxica salieron en oleadas catárticas, y mientras lloraba sin control, sintió algo que nunca pensó que experimentaría nuevamente: paz auténtica. No la falsa paz superficial de la negación psicológica o el entumecimiento emocional que había cultivado durante décadas, sino paz real y profunda, el tipo de paz que viene cuando finalmente dejas de huir desesperadamente y permites que tus heridas más profundas sean tocadas por el único que puede verdaderamente sanarlas. Jesús abrazó al profesor mientras éste lloraba, dejando que décadas de dolor se derramaran finalmente. Los estudiantes observaban en silencio, sagrado, testigos de una transformación que nunca olvidarían. María sostenía la Biblia restaurada contra su corazón, sintiendo su peso físico como evidencia tangible del milagro. Jorge permanecía de rodillas, orando en voz baja. Incluso Gabriela había comenzado a llorar silenciosamente, su ateísmo seguro confrontado por algo que no podía explicar ni negar. Después de varios minutos, Jesús ayudó suavemente al profesor a ponerse de pie. Tu vida no ha terminado, Ricardo. En realidad, apenas comienza verdaderamente. Todo lo que has aprendido sobre filosofía, sobre sufrimiento, sobre la hipocresía religiosa, todo puede ser redimido. Puedes usar tu conocimiento para ayudar a otros a sanar, para exponer la verdadera hipocresía, mientras señalas hacia la fe auténtica. Miró a toda la clase. Todos ustedes son testigos hoy de que yo vivo, de que las promesas de Dios son reales, de que ninguna destrucción es final para quien tiene el poder de resurrección. Lleven este testimonio con ustedes. Y con esas palabras, mientras todos observaban, Jesús comenzó a caminar hacia la puerta, su forma volviéndose gradualmente más luminosa, más difícil de enfocar, hasta que simplemente ya no estuvo ahí. El silencio en el aula 304 era tan profundo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes en el techo. Jesús había desaparecido sin dejar rastro físico, pero su presencia aún permeaba el ambiente como un perfume invisible que nadie podía negar. El profesor Ricardo Méndez permaneció de rodillas en el suelo durante varios minutos más, su cuerpo sacudido por sollozos que liberaban décadas de dolor comprimido. Los 40 estudiantes parecían estatuas vivientes, procesando colectivamente lo que acababan de presenciar. No era algo que pudieran explicar con lógica o ciencia. Habían visto con sus propios ojos cómo las cenizas muertas de una Biblia se reconstituían milagrosamente en un libro perfectamente restaurado. Habían escuchado a un extraño misterioso revelar detalles imposiblemente específicos sobre la vida privada del profesor. Habían sentido una presencia sobrenatural que trascendía la experiencia humana ordinaria. María López fue la primera en moverse. Se acercó lentamente al profesor arrodillado y le extendió la Biblia restaurada con manos temblorosas. «Profesor Méndez», dijo con voz suave pero firme, «creo que esto le pertenece ahora». El profesor levantó la vista, su rostro manchado de lágrimas y completamente transformado. Ricardo tomó la Biblia con reverencia, sosteniéndola como si fuera el objeto más precioso del universo. «María», dijo con voz ronca, «te debo una disculpa profunda.
a ti y a todos los estudiantes cristianos que he humillado sistemáticamente durante estos años terribles. Se puso de pie lentamente, girando para enfrentar a toda la clase. He usado esta cátedra como arma personal contra Dios, porque no podía perdonar a mi padre. He proyectado mi dolor en ustedes, en su fe, en todo lo que representaban lo que yo había perdido. Sus manos apretaban la Biblia contra su pecho. He sido un monstruo disfrazado de intelectual. Jorge Hernández se levantó de su posición arrodillada, limpiándose las lágrimas. Profesor, todos somos pecadores necesitados de gracia. Lo que acaba de suceder aquí fue para su salvación, pero también para fortalecer nuestra fe. Se acercó con mano extendida. Yo mismo había estado dudando últimamente, cuestionando si valía la pena seguir soportando estas clases. Pero ahora sé con certeza absoluta que Él es real, que nos ve, que interviene cuando más lo necesitamos. El profesor estrechó la mano de Jorge y luego lo abrazó fuertemente. Perdóname, hijo. Perdóname por cada palabra cruel. Gabriela Ruiz permaneció sentada, su mente racional luchando por procesar lo presenciado. Como estudiante de física, todo su entrenamiento le decía que era imposible. La entropía no se revierte espontáneamente. Las moléculas quemadas no se reorganizan sin energía externa masiva, y sin embargo, sus ojos no podían negar la evidencia. Finalmente habló con voz insegura. Profesor, yo no sé qué pensar. Durante años he creído que la ciencia podía explicar todo, pero lo que acaba de suceder no tiene explicación materialista posible. El profesor se acercó a ella con expresión compasiva. Gabriela, tú eres una de mis mejores estudiantes, tienes una mente brillante, y precisamente por eso sé que esto es especialmente difícil para ti. Se sentó frente a ella. Durante años te he enseñado que la fe y la razón son enemigas. Te mentí. La verdad es que mi rechazo a Dios nunca fue intelectual, fue emocional. Vestí mi dolor con argumentos filosóficos. Señaló hacia donde Jesús había estado. Pero lo que acabamos de experimentar no se puede ignorar honestamente. Tú tienes que decidir qué hacer con esta evidencia. Gabriela asintió lentamente, lágrimas formándose. No sé si estoy lista para creer. Es demasiado grande. María se sentó junto a Gabriela y tomó su mano gentilmente. No tienes que tener todas las respuestas inmediatamente. La fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de confiar a pesar de las preguntas. Yo también tengo preguntas, pero después de hoy, sé que alguien está escuchando, que alguien se preocupa lo suficiente como para intervenir milagrosamente. Patricia Gómez, quien había permanecido mayormente callada durante el semestre, se puso de pie con lágrimas fluyendo. Yo había decidido suicidarme este fin de semana, dijo con voz quebrada. Mi familia está en crisis financiera, mi padre perdió su trabajo, mi madre está enferma, me sentía completamente sola. El salón quedó en silencio choqueado. Patricia continuó. Había planeado tomar pastillas el viernes, pero lo que sucedió aquí hoy me ha dado una razón para seguir viviendo. Si Él puede restaurar un libro quemado, puede restaurar mi vida destrozada. El profesor Méndez se acercó rápidamente, su expresión llena de preocupación genuina. Patricia, no tenía idea de que estabas sufriendo tanto. ¿Por qué no dijiste algo? Ella bajó la mirada. Porque usted nos había enseñado que la oración era inútil, que éramos solo átomos sin propósito, pero ahora sé que hay un propósito. Otros estudiantes comenzaron a compartir sus historias. Carlos Ramírez habló sobre su adicción secreta a las drogas que había desarrollado tratando de llenar el vacío existencial. Ana Martínez confesó que había comenzado a automutilarse después de perder su fe. Roberto Silva admitió que había contemplado abandonar su familia porque ya no creía en el amor como concepto con significado real. Uno por uno, los estudiantes revelaban cómo la filosofía materialista había envenenado sus vidas, quitándoles esperanza y propósito. El profesor Méndez escuchaba cada testimonio con horror creciente. «Dios mío», susurró repetidamente. «¿Qué he hecho?». María se levantó y se dirigió a toda la clase. Lo que sucedió hoy es un milagro que ninguno olvidará jamás. Pero no puede quedarse solo en esta aula.
Somos testigos de algo extraordinario. Abrió la Biblia, restaurada, y comenzó a leer. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Cerró el libro con determinación. Esa es nuestra comisión ahora. Somos testigos oculares. No podemos permanecer en silencio. Jorge asintió con entusiasmo. María tiene razón. La universidad entera necesita escuchar lo que sucedió aquí. El mundo necesita saber que Dios todavía hace milagros. El profesor Méndez se puso de pie, secándose el rostro. Tienen razón, y yo seré el primer testigo. Pero antes de hacer algo público, hay algo que debo hacer inmediatamente. Sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Necesito contactar a Klaus Bergmann y renunciar formalmente al círculo de la razón absoluta. Necesito exponer públicamente lo que realmente son. Comenzó a escribir un email mientras los estudiantes observaban. Estimado Klaus, escribió, después de 20 años de servicio leal, renuncio inmediatamente. He descubierto que el círculo no es lo que pretende ser. He visto evidencia fotográfica de tus rituales ocultos. Sé que usaste mi dolor para promover tu agenda oscura. Pero más importante, hoy he encontrado lo que creí perdido: esperanza, propósito y fe en un Dios real. He presenciado un milagro genuino y he decidido dedicar el resto de mi vida a deshacer el daño que causé bajo tu influencia. Considera esto mi declaración pública de guerra contra tu organización. Presionó enviar. Luego escribió al rector de la universidad, confesando su abuso de posición, su adoctrinamiento ideológico y su afiliación secreta con el círculo. Solicitó una investigación completa y aceptó cualquier consecuencia, incluyendo despido. Después de enviar ambos emails, el profesor miró a sus estudiantes. Lo que acabo de hacer probablemente terminará mi carrera. El círculo tiene conexiones poderosas y no tomará esto a la ligera. Bergmann intentará destruir mi reputación, pero después de lo que he visto hoy, ninguna consecuencia terrenal me asusta. Se sentó en el borde de su escritorio. Pero necesito pedirles perdón formalmente a cada uno de ustedes, individualmente. Comenzó con María. María López, te he humillado públicamente al menos una docena de veces. He ridiculizado tu devoción. He cuestionado tu inteligencia por creer en milagros. ¿Puedes perdonarme? María asintió con lágrimas. Lo perdono, profesor, y lo respeto por tener el valor de admitir su error. El profesor continuó con cada estudiante. A algunos les debía más disculpas que a otros, pero cada uno recibió un reconocimiento personal del daño causado. Cuando llegó a Gabriela, se detuvo con expresión especialmente culpable. Gabriela, nunca te ataqué directamente porque compartías mi ateísmo, pero te he alimentado una dieta intelectual envenenada que podría haberte llevado al nihilismo que destruyó mi vida. Gabriela lo interrumpió gentilmente. Profesor, parte de mí siempre sintió que algo faltaba. Era lógica en papel, pero dejaba un vacío en mi alma. Gabriela miró la Biblia restaurada. Lo que vi hoy no puedo explicarlo científicamente, y tal vez esa sea la lección, que no todo puede reducirse a ecuaciones. Tal vez hay espacio para el misterio. Se puso de pie. No sé si estoy lista para convertirme en cristiana mañana, pero estoy abierta a explorar con una mente genuinamente abierta por primera vez en años. El profesor la abrazó con afecto paternal. Esa honestidad intelectual es todo lo que Dios requiere: un corazón abierto y una mente dispuesta a buscar la verdad. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente. El decano del departamento, Dr. Augusto Morales, entró con expresión seria. Profesor Méndez, recibí su email. Necesito hablar con usted inmediatamente en mi oficina. Detrás del decano, varios otros profesores se asomaban curiosos. El profesor Méndez asintió con calma. Por supuesto, doctor Morales, pero con su permiso, me gustaría que estos estudiantes vengan conmigo como testigos. Tengo una historia que contar. El decano frunció el ceño, confundido. ¿Testigos? ¿Testigos de qué? María se adelantó valientemente. Doctor Morales, todos somos testigos de un milagro. El profesor quemó una Biblia. Luego, un hombre que ninguno había visto
se reveló como Jesucristo y restauró milagrosamente la Biblia de las cenizas ante nuestros ojos. Sostuvo el libro en alto. Esta es esa Biblia. Pueden examinarla. El decano miró a María como si hubiera perdido la razón, luego al profesor buscando explicación. Ricardo, ¿qué clase de experimento estás realizando? Porque si has traumatizado a estos estudiantes. El profesor negó firmemente. No es ningún experimento, Augusto. Todo lo que María dijo es verdad. Yo quemé una Biblia en blasfemia deliberada. Jesús de Nazaret apareció personalmente, reveló detalles de mi vida que ningún humano podría saber, confrontó mi ateísmo y restauró, milagrosamente, la Biblia. Hay 40 testigos. Extendió la Biblia. Examínela usted mismo. Fue comprada hace 3 días. El recibo está en mi escritorio. Fue consumida por el fuego, y ahora está intacta. El doctor Morales tomó la Biblia con escepticismo, examinándola bajo la luz. La abrió, pasó las páginas, buscó señales de daño. No encontró ninguna. Era un libro en condición pristina. Esto debe ser un truco, murmuró. Algún tipo de prestidigitación. Jorge intervino. Doctor Morales, algunos grabamos partes en nuestros teléfonos. No todo, porque estábamos demasiado impactados, pero tenemos video del libro ardiendo, y luego del libro restaurado. Varios estudiantes sacaron sus teléfonos y mostraron fragmentos de video. El decano los revisó, su expresión pasando de escepticismo a confusión profunda. Esto es completamente irregular. Profesor Méndez, está suspendido administrativamente mientras investigamos. El profesor asintió con aceptación tranquila. Entiendo, doctor Morales. Acepto la suspensión y cooperaré completamente. Pero le pido que no castigue a estos estudiantes por decir la verdad. Ellos son víctimas de mis años de abuso, y ahora son testigos valientes. Se giró hacia sus estudiantes. Esta será probablemente la última vez que esté frente a ustedes como su profesor, pero quiero que sepan que lo que sucedió hoy no fue solo para mí, fue para todos nosotros. Dios se reveló porque cada uno necesitaba verlo. Su voz se quebró. Algunos estaban al borde del suicidio. Otros luchaban con adicciones o desesperación. Yo estaba atrapado en amargura y en un momento milagroso, Jesús nos ofreció liberación. Se secó los ojos. No sé qué sucederá con mi carrera. Probablemente la he destruido con mis confesiones. Pero recuperé algo infinitamente más valioso. Recuperé mi alma. Recuperé la esperanza, el amor, el propósito. Recuperé mi fe. No la fe ciega que mi padre representaba, sino una fe madura fundada en un encuentro real con el Dios viviente. María comenzó a aplaudir lentamente. Uno por uno, los estudiantes se unieron hasta que toda la clase estaba de pie, aplaudiendo a su profesor que había encontrado humildad y verdad. El decano observaba perplejo, sin saber cómo procesar esta escena extraordinaria. Las semanas siguientes fueron tumultuosas. La historia del milagro del aula 304 se propagó por la universidad como fuego. Algunos lo descartaron como histeria colectiva. Otros se sintieron intrigados y comenzaron a investigar el cristianismo con nueva seriedad. La administración entrevistó a cada uno de los 40 estudiantes. Los testimonios eran consistentes en detalles esenciales. El profesor Méndez fue efectivamente despedido después de confirmarse su afiliación con el círculo y su admisión de adoctrinamiento. Pero lejos de estar devastado, Ricardo abrazó esta nueva etapa con entusiasmo. Comenzó a escribir un libro detallando su transformación, exponiendo las Neumopar de Azione, tácticas del círculo y compartiendo su testimonio. Klaus Bergmann intentó destruir su reputación, pero la sinceridad evidente de Ricardo y el testimonio de 40 estudiantes le dieron credibilidad indestructible. El libro, titulado De las cenizas, un profesor ateo encuentra a Cristo, se convirtió en bestseller en América Latina, resonando con miles que habían experimentado dolor similar. María López lideró un grupo de estudio bíblico que creció de 5 a 50 miembros. Jorge Hernández sintió llamado al ministerio pastoral y comenzó estudios teológicos. Patricia Gómez, quien había contemplado suicidio,
Inició un ministerio de prevención que salvó innumerables vidas. Incluso Gabriela Ruiz, tras meses de lucha intelectual, decidió ser bautizada. El profesor Ricardo Méndez nunca regresó a la enseñanza universitaria formal, pero encontró un llamado más profundo. Comenzó a viajar por México y América Latina, hablando en iglesias, universidades, conferencias sobre su transformación. Su mensaje era poderoso porque no minimizaba su pasado. Hablaba abiertamente sobre el abuso que sufrió, sobre cómo ese dolor lo convirtió en abusador, sobre años desperdiciados en amargura, pero también hablaba con gozo sobre el día en que Jesús entró en su aula y transformó cenizas en belleza, desesperación en esperanza, muerte espiritual en vida abundante. Muchos ateos militantes lo acusaron de colapso mental o engaño, pero Ricardo respondía simplemente: yo era ciego, y ahora veo. Fui testigo ocular. Ningún argumento puede deshacer lo que experimenté. Su esposa, quien finalmente conoció al verdadero Ricardo después de décadas de vivir con una versión amarga, testificaba sobre la transformación radical que había presenciado. Es como si el hombre con quien me casé hubiera muerto y un hombre nuevo hubiera resucitado en su lugar, decía. El viejo Ricardo era duro, cínico, imposible de alcanzar emocionalmente. Este nuevo Ricardo es tierno, esperanzado, presente. Es el hombre que siempre soñé que él podría ser. Su testimonio añadía peso a la historia, demostrando que el cambio era genuino y duradero. 5 años después del milagro, en el aniversario del evento, los 40 estudiantes originales se reunieron en el aula 304, que la universidad había preservado sin cambios. Algunos ahora eran misioneros en países lejanos, otros eran pastores o líderes de ministerios. Varios trabajaban en profesiones seculares, pero mantenían su fe como centro de sus vidas. Todos traían historias de cómo aquel día había cambiado sus trayectorias completamente. El profesor Méndez, ahora con cabello completamente blanco pero rostro radiante, estaba allí con su esposa. «Hermanos», dijo mirando los rostros familiares, «hace 5 años Dios me confrontó con mi pecado y mi dolor en este lugar. Me mostró que mi guerra contra Él era realmente contra mi padre y que había lastimado a decenas de personas, pero también me mostró que ninguna vida está demasiado arruinada para ser restaurada, ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado». Levantó la Biblia restaurada que María había guardado cuidadosamente. Este libro es nuestro testimonio permanente, un recordatorio de que el Dios que resucitó a Jesús, que restauró este libro, puede restaurar cualquier vida, cualquier esperanza, cualquier sueño perdido. Nunca olvidemos lo que presenciamos. Y nunca dejemos de compartir este testimonio con un mundo que necesita saber que los milagros todavía suceden, que Dios todavía interviene, que Jesús todavía camina entre nosotros. Los 40 testigos formaron un círculo en el aula, tomados de las manos, y oraron juntos. Agradecieron a Dios por su misericordia, por su intervención milagrosa, por no abandonarlos en su dolor y confusión. Oraron por otros profesores y estudiantes que estaban atrapados en el mismo tipo de amargura que había aprisionado a Ricardo. Pidieron valentía para continuar compartiendo su testimonio a pesar del escepticismo y la oposición, y se comprometieron nuevamente a vivir como testigos fieles de lo que habían presenciado. Cuando terminaron, María abrió la Biblia restaurada una última vez y leyó las palabras que Jesús había pronunciado siglos atrás: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Cerró el libro suavemente. Él cumplió esa promesa hace 2000 años. Y la cumplió nuevamente aquí, en este aula, cuando restauró este libro imposiblemente de las cenizas. No es solo un libro lo que fue resucitado ese día, fue la fe de 40 personas. Y la vida de un hombre que estaba espiritualmente muerto. Que nunca olvidemos, que nunca dejemos de testificar, y que vivamos cada día en la luz de lo que sabemos es verdad. Jesús vive, Dios ama, y los milagros son reales. Querido amigo que has escuchado esta historia, quiero preguntarte algo personal. ¿Hay alguna Biblia quemada en tu propia vida? ¿Alguna área de esperanza, fe o amor que ha sido reducida a cenizas por experiencias dolorosas?
Estás culpando a Dios por los pecados de personas religiosas hipócritas que te lastimaron. El profesor Méndez permitió que el abuso de su padre destruyera su fe y lo convirtiera en alguien que causaba el mismo dolor a otros. Pero cuando finalmente confrontó la verdadera fuente de su ira y se abrió a la sanidad divina, todo cambió. El mismo Jesús que restauró ese libro puede restaurar lo que sea que hayas perdido. No importa cuán destruida parezca tu vida, cuán esparcidas estén las cenizas de tus sueños, cuán profundas sean tus heridas, Él puede reunir los fragmentos y crear algo hermoso nuevamente. Pero tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón, a dejar de huir, a permitir que Él toque tus heridas más profundas. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Seguirás aferrándote a tu dolor como escudo contra la fe? ¿O te atreverás a creer que los milagros todavía son posibles, que Dios todavía escucha, que Jesús todavía salva? Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Y recuerda, ninguna noche es tan oscura que la luz del amanecer no pueda atravesarla. Él está esperando. ¿Le abrirás la puerta?